Observaciones. La número 7 queda a disposición de señores diputados, en este caso no está la señora diputada. Señor secretario, por favor, la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio del presidente de la República, mediante el cual formula indicación al proyecto de ley para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Seguía un mail del señor Richard Anthony Montaña, quien expresa su molestia por no considerar en unas sesiones que indica las modificaciones legales para mejorar seguridad de pasajeros de vehículos de transporte público urbano o interurbano como buses, taxibuses y similares. Las excusas del ex subsecretario, señor Rodrigo Ramírez Pino, para asistir el día de hoy a la comisión, solicitando pueda ser considerado para una próxima. Y finalmente la carta del señor Pablo Veraluce para que Alfio Ulloa, presidente de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Chile, pueda exponer sobre el proyecto de ley para reconocer el acceso a Internet como servicio público de telecomunicaciones. Sobre este último punto, quisiera pedirles el diputado Camaño, creo el que nos hizo la solicitud en la mañana, no está presente, pero yo no veo obstáculo para que pueda exponer la próxima semana, porque el de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, toda vez que la discusión va a proseguir, se supone que la próxima semana despachamos. Si hay acuerdo entonces sobre eso, ¿sí? Ya. ¿Eso sería entonces, señor secretario? Sí, así es. Perfecto. Señores diputados, la presente sesión tiene el propósito de... Perdóneme, señor diputado. Ofrezco la palabra en el punto varios entonces. Señor diputado. Presidente, yo creo que todos nos hemos enterado por la prensa de los acontecimientos que han ocurrido en la quinta región con el Ceremi y lo propio que ocurre en la sexta región también con el Ceremi. Lo que yo encuentro impresentable, presidente, es que al Ceremi de la quinta región el gobierno le pide la renuncia porque este Ceremi pidió que se hiciera una auditoría en esta Ceremi por posibles irregularidades. Se le pidió la renuncia. En el caso de la sexta región, presidente, se nombra a un Ceremi que está querellado por fraude al fisco y malversación de fondos públicos y se le mantiene en el cargo. Entonces yo quisiera solicitar, presidente, que invitemos al señor ministro de Transporte para que nos explique el por qué en la quinta región se le pide la renuncia a un secretario ministerial que está pidiendo una auditoría por posibles irregularidades, y en el caso de la sexta región, un Ceremi que está siendo querellado, se le mantiene en el cargo. Por lo tanto, yo creo que esta comisión debiera invitar al ministro para que nos explique por qué este doble estándar. Porque creo que nos merecemos una explicación respecto de esta situación. Como también, presidente, invitar al ex secretario ministerial a quien se le pidió la renuncia aquí en la quinta región, que también pueda concurrir a esta comisión en calidad de ciudadano, porque creemos que él también tiene una versión que sería interesante que la pudiéramos conocer. Por lo tanto, yo sugiero, presidente, estas dos invitaciones, al ministro y al ex Ceremi de la quinta región. Diputado Badilla, yo no estoy de acuerdo con invitar al ex Ceremi, tampoco estoy de acuerdo en invitar al ministro únicamente por este tema. Podemos invitarlo para este tema y varios otros más, si fuese necesario. Por lo tanto, lo que le sugiero es que podamos, desde la comisión, oficiar al ministro de Transporte para obtener una respuesta a la solicitud que usted indica en el más breve plazo. Eso. Yo le sugiero y le solicito que someta a votación la propuesta que he hecho para invitar al ministro ya por estas dos situaciones que he descrito. Yo creo que como comisión debiéramos conocer
la versión del ministro respecto de las dos situaciones que Y plantea. usted plantea entonces que esa versión hay que conocerla en persona, no basta con un escrito. No, no, El presidente puede ser de acuerdo al mérito de la respuesta que se invite posteriormente. Señor secretario, ¿sí? Espera un momentito. Puede ser. Diputado, de acuerdo al mérito de lo que responde el ministro, puede ser que se acuerde posteriormente invitarlo. Si la respuesta amerita luego una invitación en forma presencial del ministro, se hace. Un momentito. Cerramos con usted, diputado Badilla, luego el diputado González, el diputado Linco. Porque había pedido el diputado González, pedido la palabra. Sobre lo mismo. Ya. Sobre el punto entonces. Gracias, ¿Sobre el presidente. punto? Sí, gracias. Sobre el punto, yo creo que no es malo lo que dice usted, que también podríamos, en el fondo, preguntarle esto y podríamos adjuntar también otras peticiones, otras cosas y tenerlo acá presente para que hable de este tema y también preguntarle de los otros proyectos de ley que tenemos o vamos a tener presente. O sea, puede ser una invitación para que y explicándole que específicamente se hable de esto, pero también los demás puntos sobre los proyectos de ley. Y de esa forma confluimos todos en tenerlo acá presencial, que siempre es importante tener una autoridad acá de forma presencial. Gracias, señor presidente. ¿De qué? Diputado Linco. Sí, yo comparto plenamente lo que planteaba el diputado Bobadilla. Pedir la presencia, invitar, porque no lo podemos citar al señor ministro, e invitar también al ciudadano ex Ceremi de transporte acá en la quinta región. Es un escándalo nacional y justamente dentro de nuestras obligaciones está el rol fiscalizador. Y por lo tanto yo creo lo que está solicitando el diputado Bobadilla que se vote y que sea la comisión la que decía. El presidente, con todo el respeto, preside solamente, es un voto más. Gracias. ¿Alguien más sobre este punto? Diputado Mulet. Sobre lo último, yo creo que si el presidente no está de acuerdo en la solicitud de uno de los parlamentarios respecto a un acto de fiscalización de la comisión, lo que corresponde es someterlo a votación. Correcto. Sin perjuicio que haga su propia propuesta o contrapropuesta. ¿Ah? Pero creo que es bueno tener en consideración eso, que es la comisión la que toma las decisiones y no el presidente. El presidente puede dirigir y obviamente puede contraproponer, pero la comisión decide. Eso, presidente, sí. Muchas gracias. Diputado González. Presidente, sobre el punto, quizás también le sugiero quizás invitarlo, no solamente por este tema, sino que sumando otros temas relevantes para tratar en la mesa. Votemos entonces. Para el tema general. Para el tema. Pero, a ver, espérame, deme un segundo. Si la invitación que vamos a generar es únicamente sobre el punto específico de estos dos ceremis, como señala el diputado Badilla, yo pediría someterlo a votación. En particular, yo no estoy de acuerdo en que sea ese el único fin. Ahora, si vamos a hacer una invitación más extendida para tratar otro tipo de materias también y poder tener respuesta en base a las dudas que se han planteado, en ese caso yo estoy llano a que así suceda y podemos generar esa invitación por acuerdo. Ya, presidente, mire, yo le propongo usted lo dijo, a mí me parece importantísimo. Por supuesto que votaría a favor lo que dijo el diputado Badilla y también lo que presentó el diputado Linco, pero usted también dio la solución antes y dijo, ingresemos a otros temas. Yo le propongo, y eso lo puede tener por unanimidad, invitemos por ese tema específico y que el secretario reciba otros temas más que se van a hablar y se lo hacemos llegar antes al ministro de manera de aprovechar la venida para acá también con esos otros temas. Sí, no sé qué le parece. Estoy completamente de acuerdo. En particular, una sesión especial, ¿ya? Ya. Sí. Sí. ¿Ya? Perfecto. Así se puede, ¿Se acuerdan? ¿Me deja tocar la campanita o todavía no? Ya. Micrófono, bravo Badilla. No, sí, a ver, si la cuestión es clara. Yo he hecho una propuesta de invitar al ministro por este tema que he planteado. Pero también entiendo que algunos diputados, y en particular el presidente, quiere bajarle el perfil al tema, también lo entiendo, ¿no? No estamos haciendo una propuesta generalizada, yo he particularizado, pero si eso permite la unanimidad, ok, yo estoy de acuerdo, pero que el tema por el cual se convoque sea la situación del CEREMI de la quinta y la sexta región. Pero también yo hice otra propuesta, presidente.
que se invite al ciudadano, el ex seremi de la quinta región, quien pidió expresamente que se hiciera una auditoría en esta seremi por posibles irregularidades y el gobierno le pidió la renuncia. Yo creo que ambas invitaciones se hagan y si usted quiere someter la votación, la segunda... Diputado Badilla, cursemos la invitación como en términos amplios que hemos consensuado. Agregaría, señor secretario, hay un tema pendiente delicado respecto a la situación de los perímetros de exclusión que regula el transporte público de pasajeros en las regiones de nuestro país, lo que impide que la tarifa sea regulada en muchas regiones. La ciudad de Puerto Montt, a la cual el diputado González y yo representamos, entre otras ciudades, es una de las afectadas. Y por lo tanto creo que también sería un tema prudente a tratar en esa situación. Y si algún otro diputado o diputada estima que hay más temas que agregar, se agregan. Buena pregunta. Sesión especial. Viviana, por favor. Coordinadora legislativa del Ministerio de Transporte. Si es sobre la fecha, sobre todo, nos podría ayudar. Sí, sobre todo eso, porque el ministro va a estar fuera de Chile en un congreso por transporte entre el lunes 16 y el 20 de mayo, y luego el 26 y el 30, pero eso ya es fin de semana. Y después tenemos semana distrital, por lo tanto esto debería quedar para lunes 6 de junio, podría ser, ¿les parece? Lunes 6 de junio. En la hora. En un horario que habría que convenir, ¿o no? ¿A quién más tiene comisiones los días lunes? Hay comisiones sesionando a esa misma hora, por eso les pregunto, si tienen otras comisiones. Medio ambiente también sesiona a esa misma hora. Podríamos hacerlo después de la sala. Después de la sala. Sí, hay algunos que tenemos zonas extremas, pero zonas extremas no. Lunes después de sala, entonces. Entonces el lunes sería de 7:30 a 8:30. 8:30. ¿Está bien? ¿Lunes cuánto? 6. 6 de junio. Diputado Milló. Presidente, ¿cómo se quiere ampliar la posibilidad de tocar por estos temas con el ministro de Transporte? La posibilidad entonces de incorporar inmediatamente de que la invitación a la Asociación de Transportistas de la región de O'Higgins, de la comuna de Santa Cruz y Chépica, que están solicitando también una audiencia con el ministro, y creo que esa es la posibilidad que los pueda escuchar. ¿No hay problema con eso? Es mezclar, bueno, entonces, es mezclar un poco, ¿no? ¿Qué tiene? Si es una sesión especial la que vamos a hacer, ¿cuál es el problema? Pero, diputado Mellado, ¿pero usted puede mediar para que esa asociación tenga una reunión con el ministro directamente en el ministerio? Querían hablar de la comisión, pero gracias, presidente. Yo creo que porque lo otro sería... Yo creo que no, aquí esto de que se amplía la posibilidad, que se amplía la posibilidad a otros temas y después dice... Diputado Mellado, la otra alternativa es citarlos para el día siguiente. Que ellos puedan asistir a la comisión el día martes en la sesión ordinaria, en el tiempo que tenemos para recibir invitados. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Y aparte podemos enviar, presidente, si me permite, ya, pero... Para apoyar al diputado, que lo reciba a través de la comisión. Podemos pedirle el mismo día que lo reciba también, sí. Sí. Ya. Diputado. Aprovechando, presidente, pero ya partí con mi palabra, estimado diputado, permiso. A propósito de lo que conversamos la semana pasada en comisión, respecto del lago Caburgua, que se está secando con niveles alarmantes. Para los que no estuvieron en la comisión pasada, muy en breve les comento que hay dos estudios, uno de la Universidad de Chile, otro de la Universidad Austral, y coinciden respecto a las posibles causas. Una podría ser que tiene una fisura en el fondo del lago, y lo otro más importante es un dique que se construyó hace 15 años y se desviaron las aguas hacia el lago Colico. Me gustaría que los vecinos, a través de una organización general de todas las fuerzas vivas de Caburgua, Pucón, pudiesen venir a la comisión a exponer estos dos estudios y, en definitiva, vienen a solicitar el apoyo y la ayuda de todos en un tema que tiene que ver con el medio ambiente. Es un tema transversal y no podemos permitir que en Chile se nos seque un lago por razones que pudiésemos evitar. En ese sentido, brevemente contarle que me reuní con la ministra de Defensa para que a través de su intermedio pueda realizar los estudios con la Armada de Chile, un sondaje para ver si es que efectivamente hay fisura en el fondo del lago y se está escapando por allí el agua. También con el director nacional de la DOH para ver el tema legal del dique que fue construido
lo más probable en circunstancias bastante irregulares, por lo decir lo menos, pero me gustaría que esta comisión tomara como una causa común, transversal políticamente, porque no se nos puede secar un lago. Si pudieran venir, una exposición de 15 minutos, lo que ustedes puedan darle, pero una temática realmente importante. Gracias, diputado. Me parece atendible la demanda. Hay que gestionar esa visita. Le propongo que usted también vaya gestionando las fechas con esas organizaciones. Y usted también tenía la solicitud de una sesión conjunta entre esta comisión y la de recursos hídricos. Yo no sé si eso usted sigue interesado en esa. Hay que pedirlo en la sala, entonces hay que juntar alguna cantidad de firmas. ¿Cómo es el procedimiento? Se pide. Lo puede pedir, lo puede solicitar usted mismo. Sería importante que la comisión acompañara también esa solicitud. Pero por de pronto entonces tenemos los 20 minutos Sí. de inicio de sesión para recibir audiencia. Sí. Sí. Yo le propongo que, para el diputado Mellado, su asociación, para el martes 7, para el martes 7, ¿cierto? Transporte Santa Cruz de ¿Sí? Chile. Ya. ¿Podría ser el martes 14? Ya. Perfecto. Martes 14. Ya. Diputado, ¿estaba el diputado Lincoln primero? ¿Le gusta? Breve nomás a propósito de la solicitud por el lago Caburga o Caburgua. Busqué en el diccionario y aparece que se puede decir de las dos maneras porque me generaba la duda. Claro, pero de todas maneras el lago Caburgua, vamos a usar ese entonces ahora. Sería bueno, si es que se va a hacer una sesión mixta con la Comisión de Medio Ambiente, allí traer a los invitados y aprovechar que vengan ante la comisión mixta y no ante obras públicas solamente. Hago la propuesta. Entonces, creo que, claro, porque matamos los dos pájaros un tiro. Sí. Claro, creo que es mejor, porque él quiere levantar el tema. Nosotros hacemos la petición. Diputado González. Presidente, el fin de semana tuve una productiva reunión con la Federación de Trabajadores Independientes del Transporte Escolar de la región de los Lagos. Ellos tienen iniciativas administrativas y legislativas, más aún en post-pandemia, y sería muy importante para ellos si esta comisión los puede recibir en una fecha próxima, que la comisión pueda establecer, para conocer sus requerimientos como región. Hago esa petición a la honorable comisión, si pueden recibir a la Federación de Transportistas Escolares de la región de los Lagos, presidente. ¿Le parece a la comisión dejar esto para el martes 14? ¿No? ¿Lo votamos? Ya, martes 14 entonces al inicio de la sesión. Bien. Presidente. Diputado Lincoln. Perdón, diputado Lincoln, luego el diputado Coloma. Un vario. Sí, bueno, yo quiero plantear ya por tercera o cuarta vez hacer una denuncia sobre la empresa Somarco y en lo que concierne al transporte lacustre del lago General Carrera. Hablé con el ministro de Transporte telefónicamente y con su jefe de gabinete sobre la grave situación que está pasando con la empresa Somarco y el transporte de este lago. Pero yo quiero plantear hoy día hacer una denuncia muy seria y me hago responsable de que en la Seremía de Transporte hay una señora, ¿De no la conozco físicamente. ¿De su región, diputado? Sí, mi región, perdón, en Aysén, de apellido Klein, que es la encargada de este asunto de las subvenciones, pero ya en forma descarada está haciendo lobby para la empresa Somarco. Transporte lacustre. Entonces, llama por teléfono a otra empresa que es la empresa Transal y le dice cuánto le va a cobrar, o sea, actúa prácticamente en nombre de... Como intermediarios. Claro, como intermediario. No puede ser. Incluso ha tenido reuniones con la otra empresa en presencia del actual Ceremi. Y actúa prácticamente como funcionaria de la empresa Somarco, cuando prácticamente ella es funcionaria pública. Entonces yo solicito, si es que la comisión así lo atiende, y me gustaría si me pueden apoyar en esto, oficiar al ministro, oficiar al subsecretario de Transporte, pidiendo una aclaración sobre esta situación que a mí me parece gravísima, con copia a
la Contraloría Regional de Aysén. Y que investiguen, porque estoy pidiendo una investigación al respecto. No puede ser. Gracias, diputado Lincoln. Sí, verdad. Está el subsecretario conectado en todo caso. Suspendemos, votamos, volvemos enseguida, por favor, que tenemos dos proyectos por sacar Después me da la adelante. palabra, presidente. Tenemos que ir a la sala a votar, diputado Coloma, a la vuelta. Después me la da, gracias. A la vuelta. Quedaba pendiente únicamente la palabra del diputado Coloma en el punto varios y luego ya entramos en materia. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Solo pedirle que estábamos viendo antes del receso de la comisión la posibilidad de tener algunos invitados. Me gustaría pedir, si puede, dentro quizás de la audiencia del mismo 14 de junio, incorporar al alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Lave, que representa a los alcaldes del Maipo. Me parece importante poder, tiene varios temas relacionados específicamente con agua potable rural que le gustaría poder presentar y no sé si podrá invitarlo también dentro de la sesión del 14 de junio. ¿Hay acuerdo para el invitado que señala el diputado Coloma? Sí. 14. Hay acuerdo, martes 14. Está atendido, diputado Coloma, gracias. Gracias, presidente. Bien. Corresponde entonces... ¿dónde dejé la minuta? Corresponde entonces entrar al objeto de la sesión. Aquí hay una moción de los ex senadores Alejandro García Huidobro, Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro, y de los actuales senadores Manuel José Osandón y Jimena Órdenes, sobre un proyecto que está en segundo trámite constitucional con urgencia simple, que modifica el decreto Fuerza Ley número 1 del año 2007, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, con el objeto de eliminar el requisito de escolaridad básica para obtener licencia de conducir no profesional clase B. Este es el boletín número 14.628-15. Para estos efectos se encuentra conectado a través de Zoom el señor subsecretario de Transporte, señor Cristóbal Pineda Andrades, quien tiene la palabra a continuación. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a todos los diputados y diputadas de la comisión y quienes también están presentes en esta sesión. Antes de partir y con su permiso, señor presidente, quisiera referirme a un punto específico de la discusión previa con respecto a los dichos del diputado Alinco en relación a la empresa Somarco. No sé si tenemos un poquito de tiempo para abordar esa situación antes de la presentación. Sí, subsecretario. Muchas gracias, señor presidente. Sí, yo quisiera partir diciendo que la situación en el lago General Carrera, nosotros es un tema que nos preocupa, tanto es así que estuvimos en la región y específicamente en el lago. Hace 2 semanas atrás estuvimos en la región de Aysén, fuimos a visitar también a la comunidad de Chile Chico para explicarle las medidas que estábamos tomando, que son medidas de urgencia. Efectivamente acá tuvimos un problema donde sale la nave titular, por así decirlo, que es la nave Tehuelche, de propiedad de la Dirección de Obras Portuarias del MOP, sale por arreglos, que son arreglos bastante estructurales, hay que arreglar la carena, y por lo tanto son arreglos que toman bastante tiempo. Esta nave tiene desperfecto desde agosto del año 2021 y nos indica el MOP que es bastante probable que lleguemos con la nave ya en forma hacia el último trimestre del 2022, así que son arreglos estructurales. En el intertanto sigue o se mantiene funcionando la nave Pilchero, que es de propiedad de la delegación, y por lo tanto sabemos la situación que está viviendo la comunidad, donde con una sola nave, que es mucho más pequeña que la Tehuelche, no dan abasto para el transporte pasajero ni tampoco para el transporte de carga y por lo tanto para el abastecimiento básico que tiene que tener esa comunidad. Y por lo tanto, la solución que nosotros avisoramos en el corto plazo, dado por un lado que teníamos a la Tehuelche fuera de operación y por otro lado se acababa el contrato que tenía la empresa Somarco en los primeros días de mayo, tomamos la decisión responsable de asegurar la continuidad del servicio y por lo tanto extender en un año más este servicio. Para eso
nosotros en principio tomamos contacto con otra empresa, entendiendo los ciertos reclamos que hay de la comunidad contra la empresa Somarco. Tomamos contacto con la empresa Transal, que es dueña de una tercera nave, que pensábamos que podía colaborarnos también, que la nave Chelenco, que podía colaborarnos en esta situación. Tomamos contacto 2 veces con esta empresa, ante lo cual nosotros ofrecimos hacer un trato directo bajo los términos que nosotros teníamos como ministerio. Las 2 veces que nosotros nos contactamos con esta empresa, esto está todo documentado mediante ordinarios y oficios que nosotros emitimos desde el ministerio, que es el procedimiento habitual para hacer tratos directos en este tipo de situaciones. Las 2 veces que tomamos contacto con la empresa Transal, no tuvimos buena respuesta, ya sea porque no se ajustaba a los términos que esta empresa esperaba, o en algunos otros aceptaba las condiciones, pero ellos también ponían condiciones adicionales, motivo por el cual nosotros tuvimos que rechazar esa situación, porque no son cláusulas que nosotros ocupemos habitualmente. En particular, estaban pidiendo algún adelanto, cosa que nosotros no accedimos porque no es nuestra forma de trabajar. Entonces, tuvimos que volver con la empresa Somarco, porque es la única otra empresa que opera en esa zona y ya tenía una estructura instalada, no solamente de operación, sino que también de emisión de pasajes, cosa que eso también es algo que hay que considerar. Y por lo tanto, accedimos a aumentar la disponibilidad de este contrato durante 12 meses adicionales. Los contactos que la funcionaria que menciona el diputado Linco, que es la señora Lorena Klein, responden netamente a solicitar cotizaciones, que son los procedimientos habituales, y vuelvo a repetir, cuando se hacen tratos directos. Por lo tanto, acá no se está actuando bajo ningún punto de vista como algún tipo de lobista a favor de alguna empresa, sino que solamente se solicitan cotizaciones. Dada la situación también que hay que entender, acá solamente hay 3 barcazas en el lago, no hay más, el mercado es sumamente reducido, por lo tanto, necesariamente tenemos que hablar con las empresas que operan en el lago, de otra forma nos quedaríamos sin servicio, y en eso vuelvo a insistir, quisimos ser absolutamente responsables con la continuidad del servicio y con la conectividad de la localidad de Chile Chico, y por lo tanto avisoramos que esta era la mejor solución en el corto plazo, esperando también que la barcaza Tehuelche entre prontamente en operación y ya podamos regularizar el servicio. Nosotros, a su vez, y lo dijimos allá en la comunidad, estamos trabajando en una licitación de más largo plazo que tenga condiciones de tal manera de poder abrir el mercado, que no solamente estén estas 2 empresas operando en la zona. Son bases de licitación que nosotros estamos abiertos a modificar con la comunidad, y eso es lo que conversamos con el alcalde de Chile Chico y conversamos con la comunidad, con los vecinos y vecinas, estuvimos conversando con ellos. Hay algunas cosas que nosotros podemos ajustar dentro de nuestras bases de licitación. La idea es que ya el próximo año entre esta licitación nueva en servicio, y esperemos que tengamos mayor competencia en esos servicios. Son materias que obviamente nos aprietan por el lado de tener una oferta no tan competitiva en este caso, pero es la situación con la cual nos encontramos al asumir nosotros hace ya casi 2 meses. Esa es la situación que yo quisiera explicar. Al diputado Alinco le explicamos esto mediante carta. Probablemente todavía no le ha llegado, diputado, porque la sacamos recientemente, pero ya nos comprometemos también a hacérsela llegar prontamente. Ya está visada y firmada por el ministro, así que esa carta con las explicaciones, que son las mismas que estoy dando acá, le va a llegar prontamente si es que no le ha llegado aún. Eso quisiera decir con respecto al tema del Lago General Carrera, presidente. Gracias, subsecretario. Diputado Linco, muy breve, por favor, para luego proseguir con la tramitación. Voy a ser bien cortita. No es verídico lo que está planteando el señor subsecretario. La única empresa que tiene una embarcación que hoy día realiza los viajes es la empresa Transal, la cual hizo una propuesta en su momento que no fue aceptada por el ministerio. Cuando él habla de la barcaza Tehuelche y la barcaza Pilchero, debo señalar con conocimiento de causa que la barcaza Tehuelche entró en carena. Son 8 meses para que... Claro, por eso, pero me está hablando un par de meses más, son 8 meses, todavía no se empieza a hacer el proceso.
Por lo tanto, y lo último, lo que no dijo seguramente porque no alcancé a llegar a tiempo, o no sé si lo dijo, se le estaba pagando 47 millones mensuales de subvención a la empresa Somarco. ¿Sabe cuánto le pagan hoy día? 203 millones de pesos, por lo tanto, mensuales. Por lo tanto, eso no puede ser normal. Pero esperamos una investigación. Gracias, diputado Lincoln. Entonces, subsecretario, la carta fue remitida según lo que usted ha señalado. Le pediría ahora que se refiera a la tramitación del proyecto de ley en cuestión. Gracias, presidente. Voy a compartir mi pantalla. Ya, espero que todos puedan ver mi pantalla, si no Se ve bien. avisan. Ya, perfecto. El proyecto de ley que quisiera presentarles hoy modifica la ley del tránsito con el objeto de eliminar el requisito de escolaridad básica para obtener la licencia de conducir no profesional. Estas son las licencias de clase B. El esquema de la presentación son básicamente 3 puntos: la presentación del proyecto de ley, el fundamento de este proyecto de ley y finalmente las conclusiones con las cuales nosotros avalamos y estamos absolutamente partidarios de este proyecto. En la actual regulación dentro de la ley del tránsito, el artículo 13 indica que los postulantes a licencia de conductor deben reunir una serie de requisitos, dentro de los cuales en la licencia no profesional clase B, que son la que la mayoría de las personas tienen para manejar vehículos livianos, es en su inciso segundo, dice ser egresado de enseñanza básica, ¿ya? Eso es lo que actualmente se indica en el artículo 13 de la ley del tránsito. El proyecto de ley original, que como bien dijo el presidente, fue una moción parlamentaria de los honorables senadores señora Órdenes y señores García Huidobro, Letelier, Navarro y Osandón, tenía un artículo único donde se modificaba la ley del tránsito, donde se solicitaba eliminar este segundo requisito de ser egresado de enseñanza básica para las licencias no profesionales de clase B. Ese fue el proyecto original presentado el año pasado. Durante la tramitación en el Senado se aprobaron algunas modificaciones, en particular, primero se extendió esta modificación a la licencia no profesional de clase C, que es otra de las clases que son de motos, de motocicleta, y por lo tanto el contenido de ese proyecto de ley se fue modificado para ambas clases, para clase B y clase C. Se modificaba entonces y se eliminaba este requisito de solicitar enseñanza básica para la obtención de esta licencia. Y por otro lado también se eliminaba un inciso final donde se requería este requisito también que indicaba que el requisito especial de ser egresado de enseñanza básica exigido para obtener licencias profesionales clase A y no profesionales clase B y C se entenderá cumplido por el examen de equivalencia de estudios para fines laborales. Eso también se proponía, durante la tramitación se propuso eliminar entonces este inciso final. ¿Cuáles son los fundamentos del proyecto de ley? Primero, reconocer la amplia cantidad de migración en Chile. En particular tenemos hoy día, según el INE, casi 1,5 millones de personas migrantes, de población migrante, esto al año 2020. La mayoría proveniente de los países de Venezuela, Perú, Haití, Colombia y Bolivia, que concentran el gran grueso de la población migrante. El tema acá de fondo es que solo algunos de estos países nosotros como nación contamos con un reconocimiento específico de equivalencias de licencias. Hay un mecanismo mediante el cual nosotros como Ministerio de Transporte tenemos tratados bilaterales con algunos países donde reconocemos y homologamos las licencias de conducir. Acá abajo está la tabla. Por ejemplo, con España, Corea, Perú, Colombia, Ecuador y Argentina son acuerdos que ya están totalmente vigentes. Hay algunos países donde se reconocen tanto las licencias profesionales como no profesionales. En el caso de Corea solamente se reconocen y se homologan las licencias no profesionales. Hay 2 países que, si bien ya tenemos acuerdos suscritos, que son Japón y Paraguay. En particular, Japón suscribimos un acuerdo hace unas 3 semanas atrás. Estuvimos ahí en la firma de ese acuerdo en el Ministerio de Relaciones Exteriores con la ministra Urrejola. Se tramitó este acuerdo para reconocer y homologar las licencias no profesionales.
El problema de esto es que los convenios de reconocimiento son procedimientos extensos. Solamente por mencionar el caso de Japón, este convenio se empezó a tramitar y negociar en el año 2010. O sea, estamos hablando de un proceso que duró desde su inicio, desde su génesis, más de 12 años. Y recién ahora vio la firma entre las dos naciones y todavía falta y está pendiente su ingreso al Congreso. Por lo tanto, son convenios de reconocimiento que demoran su tiempo en madurar y en ser ratificados y por lo tanto estar vigentes. Así que si bien hay un mecanismo donde nosotros podemos homologar y por lo tanto podemos hacer que la población migrante de estos países, que sean originarios de estos países, puedan contar con licencia de conducir en el caso chileno, son convenios que toman demasiado tiempo en estar vigentes. Por otro lado, ya las personas migrantes tienen o vienen con ciertas profesiones desde sus países de origen y por lo tanto se les reconoce el título y se les valida el título acá en Chile y por lo tanto incluso pueden ejercer su profesión, mecanismo que ya también está en la ley que se hace a través de la Universidad de Chile. También pueden tener cuentas corrientes o comprar inmuebles en el país, pero no pueden obtener la licencia de clase B, por lo tanto ahí hay una desproporción entre las cosas que sí pueden hacer siendo migrantes dentro de nuestro país y las cosas que no pueden hacer porque la normativa sí se lo exige. Hay un incentivo entonces para estas personas a conducir sin licencia. Hay muchos de ellos que ya cuentan con muchos años de experiencia conduciendo, por lo tanto por el lado de la seguridad vial no hay un impedimento a no hacerlo, pero sí obviamente caen en una ilegalidad, ¿cierto?, en conducir sin licencia de conducir con el consecuente riesgo que esto conlleva en algunos casos particulares donde no tenemos los mecanismos para comprobar que esa experiencia sí esté. Desde el año 2013, el Ministerio implementó una modernización en la forma en que se obtienen las licencias de conducir. No sé si se recuerdan, pero hace casi 10 años se cambió el mecanismo por el cual se obtenían las licencias, se complejizó el examen teórico, ya no era cosa de aprender de memoria las preguntas y las respuestas, sino que ahora hay un banco de preguntas y por lo tanto ya hay un mayor estándar para acceder a la licencia de conducir desde el punto de vista teórico, que permite garantizar que el postulante finalmente posee los conocimientos mínimos de conducción y en particular el conocimiento de la ley del tránsito. Y por otro lado, también tenemos actualmente un déficit de conductores profesionales en el país. Si bien este proyecto de ley solamente abarca las licencias no profesionales, hoy día para obtener una licencia profesional se requiere primero tener 20 años de edad, también aprobar un curso teórico y práctico en escuelas de conducción profesionales, que son escuelas especiales, que no son las mismas de escuelas de conducción para la clase B o clase C, pero también exige tener al menos 2 años de licencia de conducir no profesional. Por lo tanto, el requisito para acceder a una licencia profesional es haber tenido 2 años antes de experiencia con una licencia no profesional. Por lo tanto, al eliminar el requisito de enseñanza básica, también hoy día permitiríamos acelerar ese proceso de formar conductores profesionales nuevos en nuestro país y que por lo tanto ahorrar ese tiempo de acceso a este tipo de licencia o eliminar ese requisito, esa barrera de entrada. Obviamente los conductores profesionales van a tener que seguir cumpliendo con las mismas condiciones que tienen que cumplir hasta ahora, así que en el tema de la licencia de conducir profesionales eso no se modifica, solamente estamos eliminando una barrera para acceder a ella desde el punto de inicio que son las licencias de conducir no profesionales. Basta mencionar un dato en la lámina anterior, que hoy día ciframos la falta de conductores profesionales en alrededor de 20.000 conductores. Esto se divide entre 12.000 conductores para el transporte de carga y 8.000 conductores para el transporte público, lo que es una crisis que nosotros estamos viviendo como sector, donde tenemos en varias ciudades flotas de buses que no pueden salir a la calle y no pueden ofrecer servicios porque no hay conductores. Los conductores que operaban esas máquinas antes de la pandemia han salido del sistema a raíz justamente de la pandemia y de la baja de la demanda, se han reconvertido hacia otros sectores o también han preferido otro sector del transporte que sí le ofrece mejores condiciones, por ejemplo en la minería o el transporte privado de pasajeros, y parte de eso no volvió al sistema de transporte público. Por lo tanto, nos interesa también
tener conductores profesionales y estamos trabajando para eso, para aumentar la cantidad de becas, también estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo a través de CENSE para también aumentar esa formación de conductores profesionales que necesitamos. Así que también lo aprovecho de mencionar que es una cosa de contexto que también nos pega bastante fuerte. En definitiva, nosotros como ministerio, nuestra postura es aprobar este proyecto de ley. Hoy día no existen razones para mantener un requisito que ya se suple mediante la realización de exámenes teóricos y prácticos en lo que era la práctica antes para asegurarse de que un cierto conductor pudiera, por ejemplo, leer las señales camineras, lo que se indica por señalética. Hoy día ya eso se suple mediante los exámenes teóricos y prácticos. O sea, hoy día para acceder a una licencia de conducir no profesional hay que hacer un examen teórico donde hay que leer justamente, por lo tanto no tiene mucho sentido que estemos exigiendo el requisito de enseñanza básica para asegurarnos que esa persona pueda leer. La eliminación del requisito de enseñanza básica no es relajar en ningún caso las exigencias para obtener las licencias de clase B y C, puesto que no estamos eliminando ningún tipo de test o de exámenes. Los exámenes teóricos y prácticos se mantienen, solamente estamos eliminando un requisito de forma, y tampoco se relajan las exigencias para optar a las licencias profesionales, solamente estamos eliminando una barrera en el punto de inicio, que es obtener la licencia no profesional. De esa forma termino la presentación, así que si hay alguna duda o pregunta, acá estaremos dispuestos a contestar las dudas que haya. Gracias, subsecretario. El diputado Irarrázaval había solicitado la palabra. Gracias, señor presidente. Si pudiere volver a compartir la pantalla, perdón, subsecretario, buenas tardes, ir a los primeros dos fundamentos del proyecto del que me salté uno nomás. Tengo dudas, bueno, entiendo que esto es para avanzar al déficit, sobre todo al déficit de licencias profesionales que tenemos, en el fondo para saltarse eso, el paso del requisito de tener licencia A para tener licencia B para tener licencia A. Entiendo. Pero la verdad es que si estamos cambiando una ley, eventualmente podríamos buscar otras alternativas, porque la urgencia de licencias profesionales hoy día, tipo A, es hoy, y no podríamos esperar 2 años quizás para el problema que tenemos hoy día. Entiendo yo que también se están gestionando tramitando facilidades para la homologación de licencias extranjeras profesionales, y también por lo mismo me gustaría si puede explayarse al respecto. Y por último, también esto, que quizás no lo dijo ahí, pero tiene un pero, que en que estamos aquí todos alineados para que haya menos vehículos en las calles, también que haya más licencias tipo B, puede jugar en contra, efectivamente, porque hay más gente dispuesta a manejar esos vehículos. Eso no, presidente, gracias. Gracias, subsecretario. Gracias, diputado Irarrázaval. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Presidente, después de escuchar la intervención y la exposición del subsecretario, queda la sensación que esto se puede solucionar con un tema de norma y de una decisión del Ejecutivo con respecto a cómo evitar tener más dificultades para obtener la licencia clase B. Pero hoy día todos sabemos que existe una figura alternativa, que es la regularización a través de exámenes libres. Igual se puede obtener la enseñanza básica. Y de esa forma se puede obtener la licencia de clase B. Pero lo que sería interesante también conocer la postura del Ejecutivo con respecto a la fiscalización en los departamentos de tránsito. Porque hoy día hay mucha gente que logra igual, de alguna forma, obtener las licencias y se salta todos los conductos y busca la fórmula, y existe. No sé si existe una fiscalización de parte de la Seremi de transporte de cada región, o si tiene la forma o las herramientas o los elementos necesarios para poder contar con esa fiscalización. Porque la gente llega a la oficina parlamentaria distrital a denunciar muchas veces que se venden este tipo de licencias. Entonces, es delicada la situación, presidente. Creo que hay que también atacar por 2 frentes. Fiscalización, pero también dar las facilidades para que la gente pueda obtener este tipo de licencia. Y lo otro, que ojalá exista un convenio con, no sé si con Cercotec, con otro organismo del Estado que permita
como existía antes también algún programa, poder financiar o subsidiar la obtención de la licencia clase A profesional. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado. Comparto la inquietud respecto a la fiscalización. En todas las regiones hay una que otra comuna donde es Vox Populi, que es más fácil, por decirlo suave, obtener licencia de conducir. Subsecretario, por favor. Gracias. ¿Sí? Démosle, es sobre el punto, ¿verdad? Ya, diputado Badilla, luego subsecretario. La verdad, presidente, a mí me genera cierto ruido de este proyecto y tengo algunas aprensiones respecto precisamente a lo que planteaba el subsecretario, de que aquí no se está relajando las exigencias, no se están disminuyendo las exigencias. Yo creo que sí, que efectivamente se está quitando algunas exigencias y esto me preocupa. Yo entiendo que en Chile puedan existir falta de conductores profesionales y eso es efectivo, que eso sí, yo le encuentro razón al sub, que es el diagnóstico que todos conocemos. Pero suplir esta carencia de conductores profesionales a través de reducir los requisitos que se exigen hoy, no me convence realmente de que sea el camino. No estoy diciendo que vaya a votar en contra, pero quiero dejar constancia de mi postura en esto. Me hace ruido que resolvamos los problemas quitándole exigencias, particularmente en el tema de los conductores profesionales. Porque aquí no solo estamos habilitando para que conduzca un vehículo, sino que lo estamos habilitando para que conduzca vehículos que transportan personas. Ya no solo es el conductor, sino que también los pasajeros de la movilización colectiva. Eso realmente me preocupa y me hace ruido. Yo creo que cuando el subsecretario dice de que no es un problema de fondo, sí es un problema de fondo, el disminuir los requisitos y particularmente los de estudio. Repito, no es que vaya a votar en contra, pero me hace ruido y quiero dejar constancia de ello. Gracias, diputado Badilla. Quiero informarle también para su tranquilidad, junto al subsecretario se encuentra la directora ejecutiva de CONACET, entiendo, por si le gustaría intervenir y también ir como aclarando ciertas dudas, como la que expresa, por ejemplo, el diputado Badilla respecto a los requisitos y a la seguridad mayormente. Hola, buenas tardes a todos. Disculpe si me permiten intervenir un cortito. Me presento rápidamente. Soy Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de CONACET. Yo vengo desde la sociedad civil trabajando hace muchos años en el tema de seguridad vial, así que hoy estoy desde la vereda del Ejecutivo y desde el punto de vista de la seguridad vial nosotros consideramos que este es un muy buen proyecto. Respecto a que si se relaja alguna condición, alguna restricción de los conductores, nosotros creemos que no va por ahí, no va por ese lado, porque este es un documento, lo que se está eliminando es la presentación de un documento que genera muchas complicaciones para muchas personas, como lo explicaba el subsecretario, y que en realidad hoy no aporta nada desde el punto de vista de acreditar las capacidades técnicas, los conocimientos técnicos y prácticos de un conductor. Desde hace años se ha venido robusteciendo el examen teórico y el práctico. Hoy día, de hecho, contamos con altas tasas de reprobación, por lo tanto, el examen mismo ya es una barrera de entrada para una persona, para que demuestre una cierta idoneidad para conducir un vehículo motorizado en nuestras calles, y es que el documento no representa, no asegura esta idoneidad, sino que es el examen teórico y el práctico con el que nosotros avalamos esas capacidades. Desde CONACET, desde el punto de vista técnico de la seguridad vial, apoyamos esta iniciativa, no representa ningún riesgo desde el punto de vista de seguridad vial, por lo que les comento, y podemos seguir avanzando desde otro arista a conseguir mejores y más idóneos conductores, pero este documento, este papel que se exige hasta el día de hoy, no prueba absolutamente nada respecto a las capacidades de los conductores y las conductoras. Muchas gracias, Karina Muñoz, por la aclaración. Si les parece, señora diputada, señores diputados, proceder con la votación al respecto. Presidente.
¿Quién presidente. dijo? Diputado Coloma. Ya, diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. Dos pequeños comentarios. El primero, uno podrá encontrar que el no solicitar octavo básico puede ayudar más o menos, pero decir que es bueno me parece que es un exceso. Puedes simplificar trámites, pero decir que esto va a mejorar las condiciones para la vialidad urbana me parece que es exagerar el argumento. Y segundo, presidente, que yo comparto lo que decía el subsecretario respecto, y creo que todos lo hacemos, respecto a la necesidad de poder incorporar un mayor número de conductores profesionales para poder paliar en parte el déficit. Y esto lo que hace es una ayuda a 2 años plazo. El problema que tenemos es que no tenemos 2 años plazo. Si hoy día uno, cuando recorre cada uno, me imagino, su distrito, y va a cualquier lugar, te dice, y uno va a hablar, oye, porque hay poca locomoción, te dicen, es que no hay choferes. Entonces, tampoco podemos esperar 2 años para que deje de regir la norma para que puedan sacar licencia B, y después de sacar la licencia B, pasar el tiempo. O sea, la falta de conductores del 2022, no el 2024. Entonces, pedirle al Ejecutivo que, independiente de la votación que hagamos ahora, que pueda redactar quizás en este proyecto de ley que ya está en segundo trámite alguna indicación que permita agilizar la entrega de licencias profesionales para los distintos sectores y para los distintos, o mejor dicho, para poder incorporar más conductores profesionales a la necesaria y urgente necesidad que tenemos de poder aumentar la cantidad de personas que transportan público, porque hoy día, no solo en Transantiago, que no es mi distrito, sino que en todo el transporte rural que me toca a mí, uno habla con todas las personas a cargo de la locomoción y te dicen no tengo choferes. Me imagino, presidente, usted lo pasa lo mismo en su región, y a todos los parlamentarios nos pasa lo mismo. Entonces, que el subsecretario quizás aproveche en sala, si es que le parece bien, o en una de esas, no sé, si quiere presentarlo en este proyecto, no sé, esta vez, una indicación para meter en este proyecto, en segundo trámite constitucional, una reforma que permita agilizar la entrega de licencias de conducir a personas extranjeras que puedan ayudar a paliar en parte al menos el déficit de conductores que tenemos. Gracias. Gracias, Presidente. diputado Coloma. Subsecretario. Sí. Quisiera referirme específicamente a lo que indicó el diputado Irarrázaval y lo último también que indicó el diputado Coloma, que efectivamente yo también comparto que esta solución, o sea, lo que estamos planteando acá no es una solución de fondo para el tema de la falta de conductores profesionales, es uno más de los argumentos. Y es una solución de mediano plazo, porque efectivamente, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el diputado Coloma, son 2 años. Por lo tanto, los frutos de esto en el tema de la licencia de conducir profesional los vamos a ver en 2024. Para el tema de las licencias de conducir profesional, nosotros tenemos otras medidas que estamos impulsando desde el Ejecutivo y que algunas ya las mencioné en la presentación. En particular, estamos trabajando con CENSE para aumentar la cantidad de becas para la formación de nuevos conductores profesionales. Son becas que se pagan desde el Estado, desde el gobierno, en las distintas regiones, que se trabajan también con los gobiernos regionales, y por lo tanto estamos aumentando los cupos para ese tipo de becas para conductores profesionales. Otra cosa que estamos haciendo, que es otro de los problemas que hemos identificado en el proceso de la obtención de una licencia profesional, es la gran cantidad de demanda por exámenes que tienen los municipios. Y hoy día nos pasa mucho que cuando terminamos de formar un conductor en este tipo de beca a través del CENSE, van a pedir la licencia, o van a pedir más bien la hora para el examen a los municipios, y se la están dando para 2 o 3 meses más. Nosotros creemos que acá los municipios pueden hacer un esfuerzo mayor, ya sea con cupos especiales o días especiales donde se tomen exámenes a conductores profesionales, de tal manera de poder acelerar ese proceso. De otra forma vamos a perder esa beca, porque ese conductor es probable que empiece a buscar otro trabajo en el intertanto, y por lo tanto perdamos ese tipo de becas. Así que yo más que nada quisiera transmitir el mensaje de que, si bien el fundamento de eliminar esta barrera de entrada para la licencia de conducir no profesional
involucra también o va a tener un efecto en el mediano plazo sobre la licencia profesional. Efectivamente no es la razón de fondo, sino que va a colaborar a eso, pero para la licencia profesional estamos trabajando en otro tipo de medida y para este proyecto específico no es la gran razón. Ya acá nosotros creemos, y como bien lo dijo Karina, que hoy día no tiene sentido tener esta exigencia desde el punto de vista de la seguridad vial porque no aporta en ese sentido y por eso lo queremos eliminar. Ese es nuestro fundamento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Diputada Nullado, si es por favor, estamos con el subsecretario de Telecomunicaciones también y tenemos que avanzar. Pero la diputada Nullado pido primero la palabra. Luego diputado Mellado. Ya, completamente de acuerdo con lo que señalaba doña Karina Muñoz. Es muy importante también para las mujeres jefas de hogar, que muchas se han capacitado y en los convenios con los municipios y la dirección de Mujeres y Equidad de Género me tocó ver donde muchas se capacitaron y tuvieron la oportunidad de tener licencia de conducir y al quitar esta barrera van a tener acceso a muchas más, y que por lo tanto me alegra esta decisión. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Mellado, y luego pasamos a la... Muy preciso, presidente, muy breve. Me hubiese gustado que el subsecretario se hubiese referido a la fiscalización a los departamentos de tránsito de los municipios. Hay muchas denuncias. Si tiene una unidad fiscalizadora, que nos den los datos para poder entregar los antecedentes que no están llegando a la oficina parlamentaria. Perfecto. El pronunciamiento del subsecretario sería interesante conocerlo, presidente. Sí, le transmitimos el mensaje, diputado Mellado, al subsecretario Pineda, para que el ministerio tome cartas en el asunto, porque es una situación que se repite en todas las regiones. Siempre hay denuncias, no siempre se investiga adecuadamente y queda como en un manto de dudas el tema de la licencia de conducir, así que sería apropiado que el ministerio también fiscalizara como corresponde. Pasamos entonces a la votación. Señor secretario. Votamos en general entonces el proyecto y luego la votación particular, si les parece. Don René Alinco, don Sergio Bobadilla. Don Sergio Bobadilla, ¿cómo vota? A favor. A favor. Don Félix Bugueño. Don Félix Bugueño. Don Felipe Camaño. A favor. Don José Miguel Castro. A favor, señor secretario. A favor. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor. Don Mauro González. ¿A favor? Sí, está registrada su votación. Don Mauro González. A favor. Don Mauro González, a favor. Don Juan Irarrázaval. A favor. Don Cosme Mellado. A favor. Don Jaime Mulet. Doña Emilia Nullado. A favor. A favor. Don Mauricio Ojeda. Don Mauricio Ojeda no se encuentra. Y don Jaime Sáenz. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos negativos. ¿Les parece aprobar en particular el proyecto por la misma votación? Sí. Acordado también, presidente. Despachado el proyecto, diputado informante don Jaime Sáenz, presidente. ¿Está de acuerdo? Si alguien más quisiera ser informante de este proyecto, yo no tengo ningún problema en compartir el honor. Ya, será nomás entonces. Ya. Gracias, señor secretario. Fue el honor concedido. Sí. Ya, ahí tenemos voluntario para el de internet. Sí, bien. Pasamos al proyecto entonces que ya veníamos tramitando desde la semana pasada. Para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones, boletín 11.632. Para eso tenemos a dos invitados, además del señor subsecretario de Telecomunicaciones. Se encuentran conectados el señor Óscar Cabello y el señor Pedro Huichalaf, ex subsecretario también de esta misma cartera de Telecomunicaciones, y el señor Francisco Moreno. En honor al tiempo, a nuestros señores invitados y al señor subsecretario también, y con el compromiso que asumimos en esta comisión de poder empezar en la votación el día de hoy, es que les pedimos opiniones muy contundentes y sintéticas, por favor, para contribuir a que este debate vaya zanjándose. Según los veo en la pantalla, está el señor Cabello.
Se está pidiendo autorización para incorporar a don Felipe Bugueño en la votación. Sí, el presidente estaba en el baño. Felipe No, Bugueño. Sí, hay acuerdo. hay acuerdo para incorporarse a Bugueño, Felipe Bugueño. que ha incorporado. Perfecto. Bien. Según veo en la pantalla, está el señor Oscar Cabello, el señor Pedro Huichalaf y luego el señor Francisco Moreno. Les pido que puedan avanzar en ese orden, por favor. Señor Cabello tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No sé si se me escucha bien. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a todos los diputados presentes en la comisión. Y en beneficio del tiempo, porque veo que es poco tiempo, voy a resumir una presentación escrita que yo mandé, que es un documento en Word, para explicar las principales sugerencias que yo haría a este proyecto. Lo primero sí que quiero declarar es que hace mucho tiempo que el país necesita una nueva ley de telecomunicaciones, y más que es una ley de comunicaciones electrónicas. No hay muy que anda atrás. La ley nuestra es muy antigua, es cuando había otra tecnología, había monopolio, había régimen de propiedad estatal, y todo esto ha cambiado radicalmente, sobre todo la tecnología. Entonces, yo me temo que este proyecto es muy ambicioso, y por ambicioso podría ser que sea un gran proyecto, pero que tenga muy poco efecto en la industria, ¿ya? También quiero recordar una cosa, que nosotros tenemos problemas en telecomunicaciones, no pocos problemas, pero pese a ello, este sector es uno de los sectores ejemplares del país en materia de competencia. Es un sector donde hay mucha competencia, sobre todo después del ingreso de Walmart al mercado, y en general hay buenas tecnologías, hay buenos servicios y hay precios razonables. Quiero que lo tengan en cuenta, sobre todo si se compara con otros sectores como bancos, como energía eléctrica o como agua potable, ¿ya? Ahora, los problemas del sector no están tanto en la ley actual, están más bien en otro tipo de situaciones que las tengo descritas en mi documento. No quiero entrar en detalle, pero está explicado ahí. Y hace mucho tiempo sí que muchas entidades, por ejemplo el Colegio de Ingenieros, la Fiscalía Nacional Económica y la misma justicia ha venido pidiendo que se renueve la ley, porque hay mucho vacío y cosas que son difíciles de resolver. Yo quiero poner un pequeño ejemplo, ¿eh? O sea, la ley actual, a pesar de lo que he dicho, no es una mala ley, es una buena ley, todavía funciona. Y quiero poner un ejemplo para explicar lo que quiero decir. Si yo quiero hacer una mesa, ojalá tenga una sierra eléctrica para cortar la madera. Eso sería como una nueva ley de telecomunicaciones. Pero también puedo tener un serrucho, y eso sería como la ley actual. Y con un serrucho manual puedo cortar las tablas y puedo hacer la mesa. Y la ley actual tiene una ventaja, una facultad que pocas veces se menciona y pocas veces se usa. Es la facultad de interpretar la misma ley que se le confiere a Subtel sin perjuicio de lo que puedan disponer los tribunales de justicia. Y eso permitiría resolver muchos problemas sin cambiar la ley, ¿ya? Y finalmente yo quiero decir que una cosa que es importante, esta ley tiene por objeto declarar el acceso a Internet como servicio público, pero eso ya se hizo, lo hizo el Congreso cuando aprobó la ley de velocidad mínima, exigió que todos los prestadores de este servicio tengan concesión de servicio público. Así que creo que esta ley no está aportando mucho en ese sentido, está en cierta medida es casi redundante. Ahora quisiera entrar a las observaciones que punto por punto, refiriéndome siempre a la presentación que hizo el señor subsecretario el día 3 de mayo. Primero, respecto a las comunidades de telecomunicaciones. Las comunidades ya estaban en la ley antigua, en el texto actualmente vigente, pero se llamaban comunidades telefónicas. Sin embargo, hasta donde yo entiendo, nunca se reglamentaron estas comunidades, a pesar de que la ley lo exigía, y nunca se materializaron. Pero es una buena idea. Yo creo que como idea está bueno mantenerla y cambiarles el nombre. Pero hay una cosa importante. Se ha dicho acá que estas comunidades van a tener que obtener un permiso de servicio limitado y excepcionalmente una concesión de servicio público. Yo les quiero recordar que el servicio limitado, por ley, ¿ya? La misma ley actualmente vigente dice que los servicios limitados no pueden dar acceso a tráfico hacia o desde los usuarios de las redes públicas. En consecuencia, es por una cosa absolutamente legal, una comunidad que tenga un permiso limitado no puede dar servicio público. Entonces, hay que resolver ese tema que no está resuelto en el proyecto de ley, y se los quiero mencionar. Otra cosa que es importante, estas comunidades, si se forman y son entidades de hecho, no tienen persona jurídica, no van a tener RUT, no van a poder contratar servicios. Tal vez sería el momento de que la misma ley, en el momento que se les da un permiso limitado, de más facultades que la actual, les dé también la persona jurídica y tengan acceso a un RUT. Y finalmente una cosa, yo creo que el proyecto como venía del Senado, donde decía que se formaban estas comunidades de usuarios, bastaba, con eso quedan comprendidas automáticamente las juntas de vecinos, las cooperativas o las fundaciones. Pero no creo que sea bueno incluir a las municipalidades o a los gobiernos regionales, porque telecomunicaciones
es una actividad empresarial, ¿ya? Y creo que es una actividad además compleja. Yo creo que no es bueno que el Estado asuma un rol empresario en esta materia. Lo que sí creo conveniente es que el Estado, como política pública, fortalezca y favorezca la creación de empresas pequeñas. Hoy día en Chile, como dijo el subsecretario la vez pasada, hay alrededor de un centenar de empresas pequeñas. Ojo, no todas ellas regularizadas, muchas operan sin concesión, lo que no es bueno. Pero es bueno fortalecerlas, regularizarlas, facilitarles el trabajo a estas empresas, porque han demostrado solucionar muchos problemas que a veces las grandes empresas no les interesa. Es como el Jumbo le interesa la ciudad grande, le interesa Santiago, Valparaíso, Curicó, pero en Gualañé hay un supermercado chiquito que da un muy buen servicio, así que creo que es bueno confiar más en las pequeñas empresas. Segunda cosa que quisiera comentar respecto del punto 3 de la presentación de Subtel, los principios que rigen los servicios públicos. Hay uno muy importante que es la neutralidad tecnológica. Este principio, dicho sea de paso, ya existe en nuestra regulación. ¿Ya existe por qué? Porque está reconocido internacionalmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la cual nosotros somos parte, ¿ya? Porque la misma Subtel de hace muchos años que viene impulsando la neutralidad tecnológica y porque incluso la ha reconocido a nivel reglamentario. Por ejemplo, en el Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, el Decreto 18 del año 2014, se consagra la neutralidad. Por eso me preocupa que si el Senado ahora le quiere incorporar en la ley, o sea, reconocerla con rango legal, el Ejecutivo haya mandado una indicación en la que la elimina, ¿ya? Yo creo que eso es un error importante porque puede entrabar el desarrollo de la industria y puede debilitar la competencia. Si yo quiero competir, tengo que tener las manos absolutamente desatadas para mejorar mi tecnología y dar mejores servicios. Esa es la gracia de un mercado competitivo. Y es más, un mercado, en la medida que funcione bien, siempre impondrá en forma natural la tecnología más eficiente. Ojo, esa tecnología más eficiente es generalmente la más moderna, pero no siempre es la más moderna. Y quiero colocar un par de ejemplos. Es posible que, por ejemplo, en zonas rurales el 4G sea más eficiente que el 5G. Entonces, a mí no me asusta que de repente un operador quiera imponer 4G en una cierta zona, si eso da un buen servicio y cumple los estándares de calidad mínimos que exige la normativa vigente. Otro ejemplo, se están probando en Chile sistemas de Internet inalámbrico que usan los canales libres de televisión. Eso no está todavía normado en el país, espero que pronto se norme, sí. Y esos sistemas usan básicamente tecnología Wi-Fi, que es una tecnología muy antigua, pero que funciona bastante bien, ¿ya? Sin embargo, están saliendo sistemas nuevos que están usando 4G y no 5G. Entonces, hay que dejar que el mercado actúe y que el mercado sea el que imponga la mejor tecnología. Respecto al Plan Nacional Digital que menciona el proyecto de ley, yo creo que esta mención explícita de un plan con nombre y apellido es como innecesaria. Primero porque no está claro en qué consiste este plan, y segundo porque Subtel ya tiene por ley facultades amplias para proponer la política de telecomunicaciones y para participar en la planificación nacional y regional de las telecomunicaciones. Entonces, esto es un poco redundante. Finalmente, quiero referirme a una cosa que dice la ley, el proyecto de ley, que dice fomentar las alianzas público-privadas para mejorar la cobertura. Ojo, aquí hay que ser muy cuidadoso con esto porque en telecomunicaciones estas alianzas existen desde hace 100 años, o sea, hace mucho más de 100 años que el Estado le facilita recursos o bienes de uso público al sector privado para proveer servicios como espacio en calles, en caminos o espectro radioeléctrico. Pero cuando ya pensamos en otra forma de asociación público-privada, por ejemplo, que el Estado sea socio de una empresa o socio de un conjunto de empresas para dar servicios, ahí se desnaturaliza completamente este objetivo. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un rol muy distinto al de los empresarios privados. El Estado es fiscalizador, no puede ser socio de una empresa. Entonces, yo quisiera hacer una prevención a ese respecto. Respecto al número 4, que es eliminar la publicación de los extractos, me parece que eso es algo necesario, aunque creo que todo el tema de publicaciones se podría simplificar mucho más con una nueva ley, pero es bueno ese avance. Lo mismo respecto a la publicación del extracto, el punto 5 del subsecretario, ¿ya? Lo mismo el punto 6, lo de permitir la notificación electrónica. Yo creo que eso es un punto, es un avance, no va a provocar una revolución, pero es un avance, ¿ya? Y aquí quiero entrar en un punto que es importante, la obligatoriedad de interconexión para servicios Señor Cabello, de Internet. ¿Sí? le quedan 2 minutos por si acaso. A ver, bueno, quisiera decir dos cosas en ese caso, ser muy breve, que la obligación de interconexión, lo tengo explicado en la minuta que les voy a dejar, es... hay que tener mucho cuidado con esto porque yo creo que es un tema que no está bien desarrollado. Simplemente al borrar la palabra larga distancia y forzar a la interconexión de servicios públicos intermedios entre sí, creo que eso podría generar más problemas que beneficios. Yo creo que ahí lo que falta es más competencia y no tanto interconexión forzada.
Lo mismo, un punto muy importante es la obligatoriedad de dar servicio de Internet inalámbrico fijo en la zona de servicio y ampliar la zona de servicio. Yo creo que está bien, o sea, si una compañía tenía cobertura de telefonía local preestablecida que dé Internet, está bien, se puede exigir por ley. No es necesario, porque en todo caso no hay ninguna compañía que hoy día solamente dé telefonía y no dé Internet. Pero exigir por ley, ampliar la zona de servicio, cubrir las comunas completas a todos los concesionarios, eso puede elevar los costos de la industria significativamente. Yo creo que es una materia que hay que revisarla muy bien antes de meterla en esta ley. Finalmente quiero decir que me parece bien ampliar el objeto del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para promover el acceso a Internet, pero hay que hacerlo ordenadamente, probablemente hay que hacerlo a través de los municipios. Subtel no está preparada para atender a 100.000 o 50.000 personas que accedan a este beneficio. Y finalmente quisiera también que respecto de, el punto, lo tengo explicado en el documento que les dejé, esta aclaración de facultades de Subtel también creo que es innecesaria. También creo que en este caso, como lo explico en el documento con bastante detalle, le está quitando facultades a Subtel más que reforzárselas. Un último punto que quisiera para, en beneficio del tiempo, es respecto al nuevo tipo penal sobre daño o inutilización de la infraestructura de telecomunicaciones. Esa propuesta es razonable, pero creo que sería bueno incluir expresamente la figura del hurto, que no está como parte de la descripción. Esa sería la presentación. Creo que ustedes ya tienen mi documento escrito para que lo vean con más detalle. Cualquier consulta quedo yo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, señor Cabello. Le damos la palabra ahora a don Pedro Huichalaf. Adelante. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quisiera hacer una pequeña presentación también, así que voy a compartir pantalla. Espero que se pueda visualizar correctamente. Se ve correctamente y se escucha bien también. Ya, muchas gracias. Bueno, este es un proyecto de ley de Internet como servicio público de telecomunicaciones. Yo soy abogado, fui subsecretario de Telecomunicación y actualmente soy docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Primero tengo que ver cuáles son los aspectos positivos del proyecto. Primero, es relevante, en términos muy generales, que Internet sea considerado un servicio público de telecomunicaciones, a pesar que Oscar ya mencionó que en un proyecto anterior ya se incorporó, solo que ahora Internet propiamente tal se le está estableciendo más medidas a través de este proyecto de ley de promoción, fomento, despegue y acceso. Es decir, es bueno porque ahora estamos pensando en acceso a Internet específicamente. Después, nos parece, en este caso, importante los principios que ahí se van a establecer. Hay 6 principios que esta nueva ley establece en el artículo 4. Sin embargo, y esta es la propuesta que también yo quiero que consideren, en el mismo artículo 4 hablan de unas llamadas políticas, enumeran un plan nacional digital. Mi propuesta es que esos mismos principios, esas mismas políticas, que no son principios para el proyecto de ley, se reviertan y sean considerados principios. Es decir, se sumaría a los 6 principios que ya están en el proyecto el principio del uso eficiente del espectro, el principio de calidad de servicio y cobertura, principio de seguridad de la información e infraestructura digital, principio de investigación y desarrollo. Esa es la lógica, olvidarse de esta lógica de establecer un plan nacional digital y esas políticas colocarlos como principio y obviamente tendría sentido. Y por último, ¿por qué es positivo el proyecto? Porque también establece la obligación de la contraprestación o en este caso de la obligación de prestar el servicio si un cliente en una zona determinada le pide a la compañía. Porque hoy día, ¿qué pasa en la práctica? Cuando una persona pide un acceso a Internet, las empresas pueden negarse porque no hay factibilidad técnica o no hay factibilidad económica y hasta ahí nomás queda. No hay una obligación para, en este caso, que la empresa le preste el servicio. Ahora, con este proyecto se hace esa obligación, se establece un plazo, sin embargo, hay que tener cuidado cuándo se puede obligar, en cuáles zonas hay que diferenciar el tipo de tecnología, porque no es lo mismo Internet fijo que Internet móvil, hay que verificar si hay infraestructura habilitante o no. Entonces, y solamente mencionar, actualmente la Ley General de Telecomunicaciones, que es muy antigua, hay un derecho de los usuarios para pedir telefonía fija y hay un plazo y una obligación de la empresa de dar telefonía fija, cuando antes uno, no sé si ustedes se acuerdan, se inscribían en listas para poder recibir un teléfono fijo en el hogar. Bueno, ese mismo principio se establecería ahora con el acceso a Internet, solo con plazos menores, y esa es una cosa positiva.
Y por último, se está impulsando en este proyecto medidas de protección de infraestructura, sobre todo este tema de los delitos, pero sí tendría ojo. No cualquier infraestructura de telecomunicaciones debería ser sancionada porque hay una infraestructura crítica. Por ejemplo, si alguien corta el cable que va desde el poste a mi casa, es muy distinto que cortar un troncal de fibra óptica. Entonces, si lo van a sancionar penalmente, diferenciarlo. Pero también, ojo, darle obligación a la empresa de tener obligaciones de seguridad, de despliegue y de mantención. Porque muchas empresas, ustedes sabrán, instalan la fibra óptica o infraestructura crítica de una manera bastante desatendida y un accidente automovilístico puede generar un corte masivo de telecomunicaciones. ¿Cuáles son los aspectos negativos del proyecto? Y lo voy a hacer bien rápido. Primero, es raro eso de que se establezcan comunidades de usuarios, juntas de vecinos, cooperativas y municipalidades que tienen otro tipo de permiso, no el acceso a Internet, sino que un permiso limitado, es decir, comunicación entre ellas, para dar acceso a Internet. Ahí mezclan cosas. Están mezclando el permiso para comunicaciones entre ellas como para dar a terceros. Y además hay un problema, porque si le dan excepcionalmente permiso para prestar acceso a Internet, no estarían obligadas a todas las garantías que sí se le obliga a la empresa de telecomunicaciones concesionarias, como por ejemplo la ley de neutralidad de la red, la calidad de servicio y otras más, porque en el fondo no serían concesionarias. Segundo, por técnica legislativa no parece razonable que se establezca en la ley este Plan Nacional Digital, porque esto finalmente, estimadas diputadas, diputados, por su intermedio, presidente, son políticas públicas del gobierno de turno y cambian de nombre. Es decir, en mi caso, cuando fui subsecretario, nosotros iniciamos con un Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones, que era el nombre genérico de la iniciativa. Después cambió el subsecretario y lo llamó Matriz Digital. Después llegó otro subsecretario y le puso Fibra Óptica Nacional. Entonces, no puede ser establecido por ley una iniciativa que es administrativa. Porque cuando la ley lo establece, como es el caso del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones, establece los plazos, los objetivos, los requisitos, la finalidad. En cambio, acá es simplemente una enumeración, entonces es negativo tenerlo. Y por último, ¿cuáles son aquellos aspectos que están ausentes del proyecto? Primero, es importante considerar el acceso a Internet por vía inalámbrica. Esto es muy importante, estimado, porque en este proyecto se habla del espectro radioeléctrico, pero debería darle atribuciones al Estado para recuperar espectro radioeléctrico de las empresas de telecomunicaciones que tienen un derecho, pero no lo utilizan, lo acaparan o especulan con ello. Es decir, muchas veces hoy día el Estado entregó a concesionarios, hay empresas que tienen derecho de uso de espectro, pero no se puede utilizar porque ya está entregado a un tercero, a pesar de que el tercero no haga uso de ese espectro. Entonces, una de las debilidades que tiene la Subtel es no tener una ley explícita que diga, si la empresa tiene espectro, no lo usa o lo usa de manera ineficiente, yo puedo recuperar ese espectro para darle otras finalidades. Eso es una obligación, un derecho que en este proyecto caería muy bien, sobre todo considerando que a través del espectro se entregan tecnologías como 5G, 6G en el futuro u otras más adelante. También se podría incorporar esta figura que se llama el mercado secundario del espectro, en el sentido de que puedan permitir a terceros comprar, vender o arrendar parte del espectro. ¿Por qué? Porque en definitiva, por ejemplo, podría pasar. Una empresa nacional tiene 5G en todo el territorio y no le interesa, como decía Oscar Cabello, dar 5G en el campo, y podría una empresa pequeña o un grupo de usuarios contratarle la frecuencia en ese territorio para dar 5G a esta empresa. En la práctica hoy día no lo puede hacer porque no hay mercado secundario. Esto es una posibilidad de hacerlo más flexible. Y por último, y esta parte es muy relevante, hoy día en este proyecto se establece la posibilidad que el gobierno, a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, financie las cuentas de acceso a Internet de usuarios de bajos ingresos. Esto es una figura nueva porque lo que hace la ley actual es financiar infraestructura, es decir, el Estado paga subsidios a las empresas para desplegar sus redes, y eso se llama subsidio a la demanda,
Y lo que se está haciendo con este proyecto, al poder permitir pagarle a los usuarios de bajo ingreso el acceso a Internet, eso es subsidio a la oferta. Y es primera vez que se hace. ¿Cuál es el problema que hay con la actual redacción? Que le dice que los fondos de esos dineros van a salir del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que depende de la ley de presupuesto. Es decir, ustedes que mejor conocen, mejor que yo, todos los años se discute la ley de presupuesto, puede subir o puede bajar los montos para estos fines. La necesidad de las personas se van a mantener. Entonces, ¿cuál es mi propuesta para que ustedes lo consideren? Que los recursos que sean destinados para el pago de estos subsidios sean permanentes. ¿Y cuándo son permanentes? Por ejemplo, si se defina que cada vez, porque hoy día las compañías pagan, cada vez que instalan una antena, cada vez que utilizan un espectro inalámbrico, pagan un derecho de uso de espectro al año. Entonces, lo que yo digo es que todos esos pagos que se están realizando vayan a este bolsón de dinero destinado al pago de Internet. ¿Por qué es relevante? Porque hay proyecciones de 5G, hay proyecciones de 6G, es decir, hay proyecciones que va a aumentar la cantidad de derechos que va a recibir el Estado por espectro radioeléctrico, y esos pueden ir destinados directamente en forma permanente y automática sin pasar por la ley de presupuesto. Otro ejemplo es que hoy día las empresas de telecomunicaciones que cometen infracciones les aplican una multa a beneficio estatal. Podría destinarse ese dinero que va de las multas a este fondo para pagar a las personas. Esto ocurre como en los municipios que pasan partes o en el fondo y eso va al Estado. Lo mismo, hoy día esos recursos van al Estado, pero se distribuyen para cualquier cosa, podrían ir directamente. O por último, se podría pedir a las empresas que destinen parte de sus ingresos o ganancias, un remanente, como ocurre en otros países, para este fondo en específico. Con eso se le da continuidad, con eso se le da permanencia y no depende de año a año de la ley de presupuesto. Y finalmente, agradecido por la invitación a las diputadas y diputados por su intermedio, señor presidente, y disponible, si es que necesitan que pueda estar presente durante la discusión como experto, encantado de permanecer y ser citado para poder explicar algunas materias técnicas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Huichalaf, por su exposición. Le damos la palabra entonces ahora a don Francisco Moreno. Adelante, don Francisco. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludarlo a usted y por su intermedio a los demás integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Un agrado poder compartir nuevamente con ustedes. La verdad es que este proyecto de ley tiene una historia que se remonta, presidente, a el mes de marzo del año 2018. Específicamente el día 9 de marzo, es decir, 3 días antes del cambio de mando, la expresidenta Michelle Bachelet presenta este proyecto de ley de modo tal de que quede ingresado y que durante 4 años ha tenido una tramitación que durante algunas etapas ha sido bastante intenso. Sin perjuicio de ello, han pasado 4 años desde su presentación. Cuando me tocó ejercer el cargo de subsecretario de Telecomunicaciones, nosotros presentamos un paquete de indicaciones a esta comisión en el mes de septiembre del año 2021, y sin perjuicio de ello, en el mes de octubre, a fines del mes de octubre del año pasado, hicimos la presentación de nuevas indicaciones. Y lo menciono, presidente, porque veo que el actual Ejecutivo, a través de la persona del subsecretario Claudio Araya, ha considerado algunas indicaciones nuestras presentadas anteriormente. Hay algunas que son nuevas y hay algunas que vienen del paquete del mes de septiembre del 2021. ¿Qué es lo que me gustaría a mí reforzar en estos pocos minutos que quedan, presidente de comisión? Principalmente que la Ley General de Telecomunicaciones es un instrumento, ya lo señaló Oscar Cabello, que tiene 40 años de historia y que ha permitido el desarrollo profundo de las telecomunicaciones en nuestro país. Nosotros tenemos un sitial de liderazgo a nivel latinoamericano y que eso viene dado básicamente porque tenemos una ley que ha sido estable en el tiempo. Y el recuento histórico nos dice que en solo 2 oportunidades anteriores se ha modificado la ley 18.168 a propósito del acceso a Internet, de lo que significa Internet como fenómeno tecnológico y humano. En primer lugar, la ley que consagró el principio de neutralidad en la red, estamos hablando de agosto del año 2010, y por último, que modificó el artículo 24 del HIJ, y por último, en el año 2017, presidente, se estableció la obligación de la velocidad mínima garantizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos frente en un proceso legislativo que ha durado 4 años,
en el segundo trámite constitucional, con todo lo que ello conlleva. Y se han presentado indicaciones diversas a las que esta comisión trabajamos entre septiembre y enero del 2022. Tuvimos la última presentación con la exministra Gloria Hood. Yo creo que es necesario, presidente, poder darse un espacio de tiempo, porque lo que se apruebe finalmente en esta comisión va a ser especialmente vinculante, bien lo sabemos, para la sala de la Cámara de Diputados y posteriormente para el tercer trámite. De modo de no eternizar este proceso que ya lleva 4 años con una comisión mixta que bien sabemos que es una instancia especialmente compleja. Lo digo también, presidente, porque de los 13 parlamentarios, de los 13 diputados y diputadas que conforman esta comisión... Señor Moreno, ¿sí? me da 15 segundos, le solicito a la comisión prorrogar el tiempo de la sesión para poder continuar escuchándolo y escuchar a su también. Más para que termine su Sí. posición, porque son 10 minutos por expositor. No, prorrogamos para que pueda terminar él y para que pueda exponer el subsecretario también. ¿Les parece? Ya, media hora el tiro. Adelante, señor Moreno, disculpe. No hay problema, presidente. Muchas gracias. Le decía entonces que creo que es sumamente importante darse un espacio de algunas semanas, de modo tal de que pueda haber un proceso amplio de audiencia. Yo agradezco la consideración de la comisión al haberme invitado y encantado asistiré, tal como mi ex colega Pedro Huichalaf, en las veces que sea necesaria, pero sí creo que si de los 3 integrantes solamente 4 estaban en la legislatura anterior, entiendo que el diputado Coloma, Mellado, Alinto y Mulet, creo no equivocarme, es importante que tengamos una discusión en profundidad con el resto de la comisión. ¿Cuáles son aquellos elementos, presidente, que considero complejos de este proyecto, tal cual como está, ¿no es cierto?, presentado en función de las últimas indicaciones que el gobierno ingresó a la Cámara? Yo diría que en lo principal, acá reitera un cambio, ¿no es cierto?, una propuesta que hicimos nosotros en su momento, y que respecto a la cual lo reconocimos, no generamos el análisis adecuado. Y me refiero a esta necesidad que todos tenemos, no solamente, ¿no es cierto?, a nivel parlamentario, sino que a nivel del Ejecutivo, a los que tuvimos el privilegio de formar parte de ello, de poder desplegar de la manera más rápida posible alternativas de acceso tecnológico y digital. Y es por eso que se pensó que quizás la opción de incorporar a entidades como juntas de vecinos, organizaciones comunitarias funcionales, cooperativas, fundaciones, municipios y otros, podía ser algo que significara un aumento del punto de vista de la cobertura. Sin embargo, y lo reconocimos, lo vuelvo a reconocer, creo que no realizamos un análisis fino respecto a los efectos que eso podía tener a nivel, no del mercado, presidente, me refiero especialmente a nivel de los usuarios. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a tener las juntas de vecinos, usted, presidente del distrito de la región, ¿no es cierto?, de los lagos, imagínense lo que puede ser para una junta de vecinos de Sotomo Alto o Sotomo Bajo, hacerse cargo finalmente de este servicio de acceso a Internet. ¿Cómo responde finalmente esa junta de vecinos con la velocidad mínima garantizada, que es una ley que próximamente esperamos verla en vigencia en todas sus partes? ¿Qué es lo que hace respecto, por ejemplo, a esta junta de vecinos, presidente, en relación a las garantías que establece el artículo 27 de la Ley General de Telecomunicaciones sobre los cortes, ¿no es cierto?, que sufren los distintos usuarios? Creemos entonces que es mucho más potente fortalecer una figura que está abandonada en la Ley General de Telecomunicaciones desde el año 82, que son las comunidades de telecomunicaciones, con la idea de agregar demanda y de hacer más atractivo, por cierto, la llegada del acceso a Internet a aquellos lugares que hoy día no está presente. Yo quiero señalar, presidente, que es muy importante que en esta discusión los parlamentarios consideren los planes de despliegue en los cuales hoy día la Subsecretaría de Telecomunicaciones está trabajando, porque de alguna otra manera significa un salto muy potente. Hoy día tenemos un 67% de los hogares con acceso. Sabemos que falta un buen trecho, pero para eso se están desplegando 2 proyectos que son, a mi modo de ver, absolutamente fundamentales. La proyección que hicimos en un momento es llegar a cerca del 85% del total de hogares en Chile. Me refiero a la fibra óptica nacional y la fibra óptica austral. Esta segunda parte ya está absolutamente inaugurada. Fibra óptica nacional, el último registro que nosotros publicamos es que ya llevaba un 63% de avance, y esto considera 202 comunas de las 365 que hoy día existen en nuestro país que o no tienen un proveedor de fibra óptica o solamente tienen uno, y por cierto hay un efecto en precio
que no es beneficioso para los usuarios. Entonces, ¿qué va a permitir este despliegue gigante? Que sumado al proyecto de última milla va a significar en la práctica que lleguemos a más de 1.500 localidades que hoy día no cuentan con un servicio de acceso a Internet. Y es por eso, presidente, que quiero hacer esta especial mención para que generemos finalmente todas las normativas necesarias para que pequeños proveedores de acceso sean los responsables de llegar con la última milla al hogar de las personas que hoy día no cuentan con acceso a Internet. Una alternativa que se fundamenta en el hecho de darle la posibilidad de un servicio limitado de telecomunicaciones a las juntas de vecinos, cooperativas, fundaciones, municipios u otras organizaciones, creemos que no va en el lado correcto, no va en la dirección adecuada. Respecto al segundo punto, presidente, que me merece comentario, creo que es necesario realizarlo, es respecto al establecimiento de principios en el artículo 4 de la Ley General de Telecomunicaciones. Yo lo que veo es que va a generar riesgos desde el punto de vista de la interpretación judicial. Tenemos una ley que va a cumplir 40 años y que gran parte de estos principios se encuentra contenido en distintas normas. El hecho de incorporar hoy día principios o que ya están incorporados o principios nuevos, obviamente que va a generar una interpretación no solamente desde el punto de vista, ¿no es cierto?, normativo, jurídico de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, sino que va a permitir la judicialización de muchos elementos. Por lo tanto, veo cierta complejidad y también echo de menos algunos conceptos, ¿no es cierto?, como lo que significa la convergencia tecnológica o la neutralidad tecnológica, y que sí estuvieron en alguna etapa de la discusión. Yo creo que si se van a incorporar principios al artículo 4, hay que hacerlo con especial cuidado, de modo tal de dejar explícitamente claro cuál es el alcance que tienen esos principios. Porque cosa muy distinta, y lo vemos en otras legislaciones, es que tienen artículos donde establecen principios, pero se da un inicio, ¿no es cierto?, de finalmente su obligatoriedad en conjunto con el resto de la normativa. Hay algo también que me parece redundante, presidente, en esta propuesta del actual Ejecutivo, en el artículo 4, porque el artículo 24, y lo señaló Óscar, y alguna mención creo hizo Pedro, sí, ahora recuerdo Pedro también lo definió muy bien, es que claro, hoy día están las facultades para que no la Subtel, sino que a través de un decreto supremo dictado por el presidente de la República y el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, ¿no es cierto?, se establezcan materias que son sumamente relevantes, como por ejemplo el plan de uso del espectro radioeléctrico, el plan de gestión y mantención de redes, los planes de operación y funcionamiento de los servicios públicos de telecomunicaciones. Entonces hoy día en la práctica lo que hace esta propuesta es que degrada, ¿no es cierto?, por así decirlo, facultad que tiene el Ejecutivo, la transforma en una facultad del subsecretario de Telecomunicaciones, sin embargo ya se encuentra reflejada en el artículo 24 de la ley 18.168. Otro elemento, presidente, que creo importante señalar, se presentó por parte, ¿no es cierto?, del anterior gobierno un artículo 18 y que lo que hacía básicamente era sistematizar un nuevo régimen de aprovechamiento de bienes nacionales de uso público, de bienes fiscales, de infraestructura, que estén asociadas o que sirvan, ¿no es cierto?, para la explotación de concesiones de servicio público o de una concesión de obra pública. ¿Para qué? Para que exista un despliegue de sistemas radiantes. Hoy, ¿qué es lo que establece la ley? En el mismo artículo 18, solo es posible cruzar, ¿no es cierto?, líneas aéreas o subterráneas en calles, plazas, parques, caminos u otros. Si es que queremos plantear una normativa que ayude, que potencie el despliegue de los servicios de acceso a Internet a los lugares que hoy día no es factible o posible, nosotros tenemos finalmente que apoyar una norma como la que en su momento diseñamos y que yo eché de menos en la última propuesta del Ejecutivo. Los puntos positivos, presidente, con esto ya termino. Gracias, eso le voy a comunicar. Sí, claramente. Creo que es fundamental, lo compartía, ¿no es cierto?, el ex subsecretario Pedro Huichalaf, el hecho de ampliar el objeto del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es un instrumento clave. Se le define como un instrumento financiero. Yo creo que es mucho más que eso, es el brazo armado de la Subsecretaría de Telecomunicación. Y si hay algo claro a este respecto, es que efectivamente su preocupación primaria y básica ha sido la cobertura. Pero ya llegó el momento de asegurar también el acceso a los usuarios finales. Nosotros planteamos esta modificación en el artículo 28A de la Ley General,
creemos que es una alternativa mucho mejor a la que aprobó el Senado, que le da la posibilidad facultativa al presidente de la República para que a través de una glosa. No nos equivoquemos, presidente, tenemos que dotar al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que tiene obviamente un reconocimiento legal de un objeto adicional que permita el día de mañana, y lo vimos en su momento cuando yo era subsecretario, de poder subsidiar la demanda de acceso. Y eso está dirigido, por ejemplo, a sectores muy importantes, como por ejemplo el caso de las madres que tienen cuidado, ¿no es cierto?, a su cuidado de hijos, y que eso va a significar en la práctica una ayuda fundamental a su inclusión laboral, a su mejora en la calidad de vida, y eso hoy día técnicamente el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones no lo puede realizar. Ha habido un subsidio a la oferta, bienvenido sea, porque eso ha permitido proyectos como el que mencionaba, la fibra óptica nacional con más de 9.000 kilómetros, fibra óptica austral 4.800, y por cierto, los proyectos de última milla que se están llevando a cabo en 11 de 16 regiones, al menos tienen aprobada. Entonces, felicito que el Ejecutivo se haya convencido de que es necesario abrir el espacio para que finalmente podamos subsidiar la demanda de acceso a Internet de manera acotada, específica, focalizada. Y por último, y acá con esto cierro, presidente, también es importante, y dada la situación que ha sucedido durante los últimos 6 u 8 meses, respecto del robo de cables, de interrupciones de servicios de telecomunicaciones y particularmente acceso a Internet, mejorar la figura penal, ¿no es cierto?, la tipología que está establecida en el artículo 36b de la Ley General de Telecomunicaciones, que si bien es cierto lo considera y lo contempla, creemos que esta es una redacción que va en una línea de fortalecer finalmente el resguardo y la protección del acceso a Internet de las personas. Es sumamente molesto, complejo, difícil el hecho de que nos veamos expuestos en cualquier minuto a un corte de fibra, a un corte de cables, y que eso acarree finalmente la desconexión. Trabajemos en figuras penales. En mi época de subsecretario tuvimos un diálogo muy profundo con el Consejo de Defensa del Estado. En la SUSTEL se tiene que hacer cargo y parte finalmente de esas acciones legales. Y por cierto, creo que ojalá el subsecretario Claudio Araya pueda finalmente concretar lo anterior. Raya para la suma, presidente, agradezco la invitación. Creo que es fundamental darse un espacio de tiempo. Lo que se defina en esta comisión es fundamental para finalmente la ley que el Congreso Nacional va a aprobar y que va a significar, o podría significar, un cambio bastante relevante desde el punto de vista de los servicios de telecomunicaciones en lo que se refiere al acceso a Internet. Legislemos bien finalmente, por el objetivo principal y común que tenemos, independiente de nuestras diferencias políticas, que es de dotar de acceso a Internet a todo nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Francisco Moreno. Le damos la palabra al subsecretario a continuación. Muchas gracias, presidente. Primero me quiero tomar 30 segundos para comentar algo, aprovechando que está Francisco presente acá, ¿ya? Tengo que decir que previo al 10 de marzo se iba a votar este paquete de indicaciones y el subsecretario Moreno en ese entonces me llamó por teléfono y consensuadamente pidió que la comisión no lo votara para que fuera el nuevo gobierno que lo votara. Es un gesto que realmente se agradece, un gesto de nobleza política que creo que vale la pena que quede constancia que fue así, ¿ya? Y por eso estamos hoy con estas indicaciones, ¿ya? Respecto a primero, me voy a referir primero a la omisión que señala el subsecretario Moreno respecto al artículo 18. Esa es la indicación que nos queda pendiente porque para ser presentada requiere la firma de los ministros de Obras Públicas, Bienes Nacionales y Energía, ¿ya? En la semana anterior les comenté que no habíamos logrado cerrar esa indicación y por eso no ha sido presentada, ¿ya? Así es que, Francisco, la indicación viene, ¿ya? Solo que las nuevas autoridades quisieron revisarla y por lo tanto estamos a la espera de que llegue, ¿no? Yo creo que todos los proyectos de ley son perfectibles, ¿ya? A mí, y recogiendo un poco lo que decía Francisco recién, me preocupa justamente que este proyecto de ley, que todos entendemos como necesario y como beneficioso, lleve 4 años discutiéndose. Me parece atendible que hay que analizar cada indicación adecuadamente. De hecho, frente a al acuerdo que había tomado la comisión originalmente de votar el día 3 de mayo,
se pensó que era inconveniente hacerlo porque las indicaciones habían sido conocidas recién el día antes, por lo tanto se postergó. Me preocupa cuánto más se puede llegar a postergar. Por supuesto, como ejecutivo yo solamente puedo manifestar preocupación, es una decisión soberana de la Cámara, pero me preocupa que se siga extendiendo el plazo. Este proyecto luego debe volver al Senado. Por lo tanto, nos queda un buen rato todavía para que la Internet sea considerado un servicio público. Me gustaría solamente llamar la atención sobre ese hecho, ¿no? En relación a los elementos que son perfectibles, quizás lo más delicado sea lo que dijeron los señores Cabello y Huichalaf en cuanto a que las comunidades de usuarios cuenten con un permiso limitado, porque efectivamente eso obliga a que el permiso limitado tenga facultades distintas a las actuales. Por lo tanto, creo que es algo que se debería revisar, ¿no? En las demás cosas, bueno, podríamos seguir hasta el infinito haciendo mejoras. Creo que aquí hay que revisar hasta qué punto conviene la demora que implica estas mejoras o hasta qué punto conviene efectuar la votación. No tengo más comentarios. Gracias, subsecretario. Señalar, a modo de orden también de la comisión, que el compromiso que asumimos la semana pasada era comenzar la votación el día de hoy. Evidentemente, por la hora en la que estamos, no va a ser posible. Tal como conversamos con el diputado Badilla anteriormente, con la idea de poder interactuar también con las personas que han expuesto el día de hoy. Y el compromiso es, señor subsecretario, votar la próxima semana hasta total despacho. Si para eso tenemos que quedarnos hasta más tarde, lo haremos, pero el compromiso al menos es ese. Y a mí me gustaría que nos comprometamos nuevamente y honremos lo que quedó señalado la semana pasada, de que podamos votar efectivamente la próxima semana, entendiendo además que vamos a tener la presencia de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones al inicio de la sesión, para poder tener una visión, además, en este caso, de las compañías involucradas al respecto. Diputado Badilla, luego diputado Castro. Dos cuestiones, presidente. Por cierto, valorar las exposiciones de nuestros tres invitados el día de hoy. Yo creo que a raíz precisamente de las exposiciones que hemos escuchado, surgen algunas inquietudes que a lo mejor las podemos suplir a través de algunas indicaciones que provoquen mejora en la dirección que nos han expuesto nuestros invitados. Yo sugeriría de que abramos la opción de incorporar algunas indicaciones hasta antes de votar. Y lo segundo, presidente, solo como sugerencia, yo suelo respetar siempre los acuerdos, pero en virtud de lo que hemos escuchado, yo creo de que ratificar el acuerdo hasta total despacho en la próxima sesión, cuando vamos a tener la invitación de otros expositores, yo creo que debiéramos modificar nuestro acuerdo, si es que así lo estiman, de iniciar la votación. Pero esto de total despacho creo que no sería el camino correcto, presidente. Una vez que partimos votando, esto no tiene interrupción. Por lo tanto, si no terminamos de votar en la próxima, será en la siguiente, pero el proyecto lo vamos a votar igual, subsecretario. Yo creo que no por apurar el tranco vamos a sacar el mejor proyecto. O sea, lo importante es que partamos votando la próxima semana, pero no nos amarremos con que sea hasta total despacho. Diputado Castro. Gracias, señor presidente. Agradecerle a todos los expositores, saludarlos, no los veía hace tiempo, algunos muy queridos por lo demás. Agradecerles también la palabra al subsecretario. Se ve pocas veces en esta Cámara, en esta oficina, palabras como las que usted tuvo. Se agradece, se valora mucho. En cuanto me gustaría decir que se pudiesen incorporar también y ojalá consensuadas a través del subsecretario, a través del Ejecutivo, temas que me parecen importantes. Efectivamente, le voy a dar algunos temas, ojalá los pueda anotar. El hurto, las obligaciones de seguridad y respuesta que deban tener las mismas empresas. Creo yo que es importante incluirlas y eso se puede a través de una indicación, quizás simplemente llegar a la próxima sesión y eso se vota, con eso incluido. Las atribuciones para retomar los casos de no utilización o utilización ineficiente. También es un tema muy atractivo que nos han propuesto los expositores.
En cuanto a los recursos de Internet, también creo yo importante para que sean permanentes, bueno, incluirlo en alguna glosa o mecanismo que ustedes tengan, y de esa forma salvaguardamos que tenga sustentabilidad a través del tiempo este proyecto. Si usted puede llegar con eso, sin duda lo vamos a poder hacer rápido. Quiero que entienda una cosa también, subsecretario. Este es mi segundo periodo, pero es mi primera vez en esta comisión y con este proyecto, y por lo tanto yo quiero que salga rápido. Sin duda en eso estamos. Yo no voy a desmerecer el acuerdo, al revés, yo lo tengo encima, pero también que tengamos ser flexible y ojalá lo más dúctil posible para, efectivamente, si estamos, démosle una sesión de 2 o 3 horas, pero si es necesario, tengamos otra más para ir conversando los temas en específico. No digo más allá de eso, mi intención jamás va a ser retrasar un proyecto así, pero sí dejémoslo, mantengamos quizás el acuerdo, y en la próxima sesión, si usted puede traer eso resuelto, señor subsecretario, incluido quizás alguna de estas consideraciones, conversarlos con los ex subsecretarios, usted tiene el teléfono y lo pueden ver, quizás de esa forma se hace mucho más llano, y también nosotros vamos a hacer el trabajo después que haya que hacer en la misma sala para conseguir los votos necesarios y que esto en la sala no sea una llegada tremenda de indicación. Ese es el compromiso, por lo menos. Gracias. Gracias, diputado Castro. Había pedido la palabra el subsecretario, luego la diputada Nuño. Sí, una pequeña aclaración respecto a lo que mencionaban, al aspecto que mencionaba recién el diputado Castro. Nosotros, de las indicaciones que se habían presentado, dejamos explícitamente fuera aquellas que tenían que ver con régimen concesional, en la cual estaría lo del espectro, porque pensamos ingresar un proyecto de ley distinto que toque los aspectos del régimen concesional, que van a ser aspectos sumamente controversiales, ¿no? Controversiales porque la industria muchas veces no va a estar de acuerdo. Esto de que tengan que devolver espectro cuando estén ocupando algo, y la industria va a resistir, ¿ya? Lo mismo cuando pensemos en que el régimen de concesiones, no se recuerda la primera vez que presentamos, hablamos que el régimen de concesiones de 30 años no tiene mucho sentido, que lo queremos acortar a un promedio cercano a la 12. Ese tipo de indicaciones, claro, las sacamos de estas indicaciones porque tendremos que presentar un nuevo proyecto de ley que reformule el régimen concesional. Nos encantaría, como decía el señor Cabello, presentar una nueva ley general de telecomunicaciones, pero eso es un trabajo que requiere muchos más meses de preparación. Sí podemos hacer modificaciones del régimen concesional que permitan disponibilizar esos recursos en un periodo más breve. Gracias, subsecretario. Diputada. Era mi pregunta más bien directa al señor subsecretario por las exposiciones que hicieron cada uno de los presentes, en especial las que se grafican muy claramente del ex subsecretario Huichalaf, en los cuales si era posible, era viable, pero estaba escuchándole que de alguna manera aquellas sugerencias que se hacen con respecto a este proyecto no todas pudieran estar consideradas. Como es un proyecto que lleva el Ejecutivo, si nosotros vamos incorporando indicaciones, lo más probable también estas sean inadmisibles. Por tal razón, mi pregunta era al señor subsecretario, con todo el respeto, para ver la posibilidad si en algunas de aquellas consideraciones, como el caso de la vulnerabilidad, las otras también aprehensiones que tenía el ex subsecretario, qué posibilidades hay para que esta puedan o no estar consideradas como indicaciones o incorporadas dentro del desarrollo de este proyecto. Yo entiendo, señor subsecretario, lo más probable, los tiempos que usted ha establecido, pero también nos interesa legislar bien, y lo voy a seguir diciendo en las diversas comisiones en que me toca participar, porque necesitamos tener leyes que finalmente se tengan con la participación de todos y las orientaciones que aquellas también se merecen, porque a quien tenemos que entregarles justamente son a grupos de usuarios, en algunas oportunidades muy vulnerables, y en este caso, ¿qué posibilidades habrían para que se pueda o no comprometer si nos vamos a tomar 1 o 2 sesiones más, pero por lo menos vamos a haber escuchado? Y a mí me interesa también que la gente que viene a opinar y que lo hace muy bien en el ámbito técnico, que nos pareciera ser que esto pudiera estar reflejado en el proyecto. Entonces, ¿qué posibilidades hay o no la hay? Gracias. Subsecretario. Yo creo que las posibilidades siempre están. Hay que revisar con el equipo técnico de lo que se ha mencionado acá de los expositores, qué es lo que se podría de alguna forma mejorar las indicaciones que están para que den cuenta de las inquietudes que se están planteando. Ya, por ejemplo, recojo lo que decía el diputado Castro recién en relación a
al artículo que castiga la sanción penal a actos vandálicos, a lo mejor se puede revisar esa redacción para incorporar alguna mejora en los casos de hurto y que quede clara la responsabilidad de las empresas, ¿cierto? Lo mismo que decía al principio respecto a cuál es el régimen de autorizaciones para las comunidades de usuarios o las comunidades de Internet, a lo mejor hay que revisar también la redacción de eso. Así es que todo el espacio para hacerlo, los tiempos son de la Cámara. Nosotros estamos para contribuir y estamos para impulsar que este proyecto se apruebe lo antes y lo mejor posible, pero todo el espacio para lo que se requiera. Diputado Castro, luego me corresponde y vamos. Sí, no, subsecretario, o sea, de verdad que tiene absolutamente todo el respaldo para apurar todo lo que sea necesario este proyecto. También 4 años es insólito, por eso la gente también está enojada. Si está enojada que pase 4 años un proyecto dentro de la Cámara, no es viable con los tiempos o con las cosas que se viven diariamente, sobre todo en este tema. Pero si usted toma, como le dice la diputada, si usted toma alguno de estos puntos, los puede trabajar. Los técnicos, la verdad es que son ustedes, son los ex subsecretarios. Si puede tomar algunas recomendaciones, algunas cosas, cambiar la forma de proponerlo, sin duda va a contar absolutamente con todo nuestro apoyo para sacarlo lo antes posible. Si usted también hace llegar quizás las indicaciones un poco antes, para no tomarlas al principio, un par de días antes, a través de la Secretaría nos llega a nosotros, créame que esto va a andar por un tubo. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, solicitar en ese caso, señor subsecretario, al igual que en las sesiones anteriores, si esto pudiera estar al viernes, en estas modificaciones, en lo que se pueda avanzar, digamos. Además que sabemos que hay temas con otros ministerios, hay una respuesta de la Dirección de Presupuestos también que entiendo todavía no ha llegado. Si pudiéramos tener esto el viernes, sería ideal. Diputado Badilla, rectifico entonces. Votemos hasta que podamos el día martes y continuamos, tratemos de votar lo más posible. Yo creo que a todos nos interesa sacar esta legislación adelante, es muy importante para nuestro país y tenemos que tomarlo con esa responsabilidad. Entonces también solicitarles a los diputados y diputadas que la próxima semana también vengamos preparados concisamente para esta materia, que nuestros temas en los varios, si son realmente importantes, los manifestamos. Si no son tanto, podemos ir dejando para la sesión siguiente, ¿no? Y también la invitación que ha señalado para la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, que sea bien concreta, en términos de que son 20 minutos para exponer y luego 10 minutos, perdón, luego la interacción correspondiente y después pasamos al trabajo propiamente tal. Diputado Mellado, diputado Castro. Ya, ok. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Es una consulta a través suyo, presidente, su secretario, con respecto a la socialización del proyecto o de la iniciativa, de cómo se va a abordar para llegar a las localidades más apartadas. Se ha hablado que se haría a través de la Junta de Vecinos, comunidades organizadas, específicamente qué va a ocurrir cuando las comunidades no estén organizadas y ahí tengamos una dificultad para poder lograr el objetivo. Creo que sería importante también conocer la estrategia que va a tener la subsecretaría al respecto. Eso, presidente. Gracias, diputado Mellado. Diputado Castro. Sí, yo le sugiero que aprovechando que quedan todavía 6 minutos por lo que veo y se puede estirar quizá otros 5 minutos, votemos el artículo 1 y partamos con la votación, si también esos son gestos para que en el fondo vayamos cohesionando todo lo que hemos hablado. Gracias. Estoy de acuerdo, diputado Castro. ¿Hay acuerdo para que podamos votar el primer artículo? ¿Sí? Muy bien. Votamos el texto comprende un artículo único y el número 1 dice para eliminar el numeral 1 pasando el actual numeral 2 a ser 1. Y lo que se elimina dice intercalas en el inciso primero de su artículo segundo entre las expresiones telecomunicaciones y la siguiente frase, especialmente a Internet. Eso se estaría eliminando de aprobarse el número 1. ¿Hay acuerdo para que podamos llevar adelante la votación del primer artículo? Diputado. Perdón, presidente, solo constar que yo precisamente presenté una indicación para esa frase en particular. Así es. Porque, bueno, es para que Internet en el fondo no tenga el privilegio sobre todas las otras telecomunicaciones. Presidente, pido la palabra. Jaime Mulet. Diputado Mulet. Mire, presidente, acordamos extender media hora la sesión
no para votar, me preocupa. Yo di el asentimiento a extender la sesión por deferencia, pero con el compromiso que no se iba a votar. Yo, como usted ve, voy de viaje, pero tengo otro compromiso, de manera que creo que no corresponde hacer la votación ahora en el tiempo extendido, si no se tomó el acuerdo expresamente para ello. Ok, diputado Mulet, si no participar en la votación. Sí, si no hay acuerdo, entonces lo dejamos para la próxima semana. Sí. Era únicamente por deferencia, por mostrar compromiso que vamos avanzando, pero se entiende. Gracias, se entiende. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión.